¿Qué tal, mi gente? Por fin liberaron la actualización. Ya está disponible para todos en Play Store y aquí les voy a mostrar unas cosillas interesantes. Tenemos ahora el nuevo modo cámara para tomar fotos dentro del juego. Tiene bastantes opciones, como pueden apreciar aquí. Tenemos una variedad interesante. Podemos mover el logo para cualquiera de las esquinas o hasta eliminarlo. Tenemos aquí para poner diferentes ángulos de vista del camión. Perdón. Tenemos los ángulos de vista y por último tenemos aquí las configuraciones completas. Podemos incrementar la calidad de la imagen que vamos a tomar. Podemos mover la posición en la que vemos la cosa. Podemos ponerle niebla o no, cosa que en realidad nunca lo he usado. Podemos alejar, acercar la imagen. Tenemos muchas opciones. Esto tampoco lo he usado nunca porque me parece innecesario, mover el ángulo, pero habrá quien le encontrará funcionalidad. Podemos movernos hacia la derecha o hacia la izquierda y también podemos movernos hacia arriba o hacia abajo. Y por último, simplemente tocamos acá y tomamos la foto. Una vez que tomamos la foto, esta misma se guardará automáticamente, por supuesto, dentro de los archivos de nuestro dispositivo. Y también una de las cosas más interesantes de esta nueva actualización que por fin nos regala la gente de Wanda Software es la música. Ahora podemos escuchar tanto la radio como música MP3 que tengamos guardadas en nuestro dispositivo. Por supuesto, como ven aquí, me funciona a la perfección. Es sumamente sencillo de aplicar. No la puedo poner, obviamente todos saben, por cuestiones de copyright, pero es muy sencillo. Podemos escuchar o música que tengamos guardada en nuestro dispositivo en formato MP3 o podemos escuchar emisoras de radio, las cuales son detectadas automáticamente por el sistema de juego. Simplemente activamos la radio y él nos detecta en qué región del planeta estamos y nos capta las señales de las emisoras de radio. Por supuesto, necesitamos una buena conexión de internet para escuchar la radio. Aquí les voy a mostrar brevemente. Simplemente entramos aquí, tocamos en Media, tocamos en Music Library, que sería para escoger la carpeta donde hayamos metido la música. Eso ya se los expliqué en un video anterior que subí con relación a este juego. Y de este lado basta con tocar donde dice radio y fíjense que automáticamente me detecta que estoy en la República Bolivariana de Venezuela. Ahí al entrar al juego únicamente tendríamos que dar play y en vez de sonar la música que tenemos en MP3 van a empezar a sonar las emisoras de radio. Ahora voy a tomar un trabajo, señores, porque también hubo unas mejoras bastante grandes con relación a unos bugs bien feos que tenía el juego, que uno de los más graves era este. Cuando tomábamos trabajos trabajos de carga extremadamente largas, como en este caso el oversize, se volvía loco, el sistema se volvía loco y nos ponía por un lado diferente la carga y por otro lado el camión y no lo conseguíamos. Eso ya no existe. Ya simplemente, como ven, aquí tengo mi carga para tomarla y lo único que tenemos es que hacer que engancharla. Este aviso que me aparece aquí también se los expliqué en el otro video, que se los voy a dejar por aquí arriba, porque no sé por qué salió en este momento, porque ya tengo enganchada la carga, pero tenemos esas ayudas bastante importantes en el juego que nos permiten saltarnos cualquier cosa de las que teníamos que hacer obligatoriamente, como equipar combustible, llamar a la grúa, dormir, lavar el camión. Cuando el camión esté muy sucio nos va a avisar que el camión está muy sucio. Si queremos lo lavamos de una vez con esa opción que nos va a aparecer allá. Por supuesto, tenemos que ver una propaganda de 1 minuto, porque todas las propagandas para estas cosas son de 1 minuto.
pero si no queremos andar con el camión sucio, por poner el ejemplo, lavemos y listo, el camión nos aparecerá limpiecito otra vez. O de lo contrario, si nos estamos quedando sin combustible, como todos saben, si nos quedamos sin combustible nos sale mucho más costoso repostar el combustible cuando nos quedamos varados que llegar a una estación de servicio. Bueno, con esa opción, cuando tengamos poco combustible, nos va a avisar, también nos va a avisar de que no tenemos combustible y podemos ver una propaganda y simplemente nos llena el combustible. Otra cosa bastante interesante que nos añadieron también son unas mejoras bastante notorias en la suspensión de la cabina. Lamentablemente, bueno, ahorita aquí se puede apreciar cómo sube y baja la cabina, cosa que no hacía antes. Lo único es que, claro, al ser de noche no se aprecia, pero de verdad que es bastante notoria la diferencia y la mejora que tuvo el juego en la suspensión de la cabina. De verdad que yo considero sinceramente que valió bastante la pena la espera, porque aunque no tenemos lo que todos añoramos, que son nuevas rutas y nuevos tipos de carga, de verdad que tenemos unas mejoras bastante significativas con esta nueva actualización que acaba de ser liberada, señores. Ahora voy a hacer un pequeño corte aquí porque es innecesario mostrarles la ruta completa hasta que llegue a la estación de servicio nueva para que aprecien cómo se ve eso de noche. Y bueno, mi gente, aquí adelante ya tenemos la estación de servicio nueva. Miren esta belleza, miren cómo se ve esto desde lejos. Esto de verdad que es hermoso. A mí me parece maravilloso. Aquí de este lado de adelante primero tenemos las estaciones de surtidores de combustible. Si nos podemos meter por aquí para que vayan viendo bien cómo es todo. Fíjense ustedes, aquí tenemos la estación de combustible, aquí también tenemos para lavar el camión y allá tenemos para dormir. O sea que tenemos todo, exceptuando el taller, que eso sí considero que les faltó, no tenemos donde reparar el camión, pero tenemos las cosas más interesantes aquí. Aquí, como ven, me salí de la ruta y al salirme de la ruta me pregunta que si estoy perdido. Si le damos ahí, nos regresa a la ruta simple y llanamente. Y bueno, mi gente bella, yo creo que por ahora es más que suficiente. Ya les mostré lo que quería que vieran. Recuerden que si no les ha salido la actualización, esperen un poco, tengan paciencia. Play Store no puede liberar la actualización a todo el mundo de un juego que tiene la cantidad de millones de descargas que tiene Trucker of Europa 3. Eso tiene que ser progresivamente, porque si no, imagínense, todo el mundo descargando la actualización al mismo tiempo, se derrumban los servidores de Play Store. Así que tengan paciencia, mi gente, que ya tenemos la actualización disponible para todos. Sin más nada que decir, espero por favor, como siempre les digo, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, activen esa campanita para que no se pierdan mis videos y agradecido de antemano por todo. Nos vemos en el próximo video, que seguro será muy pronto. Chao.